que nos ha presentado pues esta interesante ponencia. Vamos a proseguir con el siguiente tema. El siguiente tema es digitalización post-COVID-19. Va a estar a cargo de la señora Natalia Vieco, Digital Service Manager en Siemens. Vamos a recibirlo ya, si estuviera con nosotros, por favor. Bienvenido, un tema interesante también, digitalización post-COVID, a cargo de la señora Natalia Vieco. Bienvenida, Natalia, por favor, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos, Natalia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí creo que ya me presentaron. Mi nombre es Natalia Camila Vieco y hago parte del grupo de trabajo de Siemens Healthineers, apoyando todo lo que es las soluciones digitales, el portafolio específico que tenemos para soluciones digitales. ¿Alguien va a compartir mi presentación? Perfecto, perfecto. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en una charla enfocada al tema de digitalización en este momento que es post-COVID-19. Entonces, avancemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces la agenda que traigo para el día de hoy está compuesta por 4 temas. El primero, vamos a ver los efectos que tuvo en el mercado el tema de COVID-19, es decir, hoy en Latinoamérica, qué efectos estamos viendo en cada uno de los países. Segundo, cuáles son los desafíos principales que está enfrentando el mercado en torno al tema post-COVID. Tercero, vamos a ver la digitalización. La digitalización, cómo nos ayuda a afrontar esos desafíos y cuáles son esas tendencias específicas en temas digitales. Y por último, vamos a ver ya soluciones específicas digitales que nos ayudan a afrontar dichos desafíos desde la perspectiva del paciente y desde la perspectiva de los profesionales. Bueno, muchas gracias. Me dicen que no me habían escuchado, entonces voy a volver a comenzar con los efectos en el mercado. El primero es la demanda creciente de recursos. ¿Qué ha ocurrido en el tiempo de COVID-19? Hay muchos pacientes que no asistieron a sus citas programadas, muchos pacientes crónicos pospusieron sus tratamientos o pospusieron sus revisiones médicas, otros pacientes que tenían cirugías programadas han pospuesto esas cirugías, entonces vamos a tener una demanda incremental de servicios de salud y los profesionales de la salud, la oferta disponible de profesionales de la salud no es suficiente. De hecho, para el año 2030 vamos a tener un déficit de aproximadamente el 30% de entre la oferta y la demanda de profesionales de la salud. Ese es el primer efecto en el mercado. El segundo es la medicina preventiva y los nuevos modelos de atención. Hemos adquirido nuevos hábitos más saludables, como el lavarnos continuamente las manos, el usar el tapabocas en áreas de urgencia o en áreas concurridas. Esto vino para quedarse. Y más allá de que esto vino para quedarse, la medicina se va a enfocar hacia un tema preventivo, es decir, a las aseguradoras entregan una población a los prestadores de servicios de salud con el objetivo de mantener a esa población saludable. Es decir, esto está enfocado al quádruple aim, al tema que se refiere a gestión de salud de la población. Y adicionalmente van a nacer nuevos modelos de atención centrados en el paciente, centrados en el valor que nosotros le proporcionamos a ese paciente, centrados en mejorar la experiencia del paciente. El tercer efecto en el mercado es el avance en la virtualidad. Tuvimos en este año y medio un avance que representa casi lo que se debería haber dado en América Latina en los siguientes 10 años. Es decir, tuvimos un crecimiento exponencial en cuanto a virtualidad, en cuanto a innovación. Esto vino para quedarse. Entonces, aquí, ¿cuál es lo que nos tenemos que cuestionar? ¿Cómo fortalecer esas plataformas virtuales para poder interoperar? Algo que nos deja el COVID-19 o la pandemia es la necesidad de colaboración entre el ente gubernamental, el sector privado, el sector público, el sector académico. Para poder interoperar necesitamos plataformas virtuales que permitan esa interoperabilidad. Entonces debemos adaptarnos a esa nueva realidad, o sea, las plataformas colaborativas vinieron para quedarse. Debemos fortalecer el marco regulatorio porque en muchos de los países de América Latina
medicinas, ese marco regulatorio no está adaptado a esas plataformas virtuales. Tenemos que adaptar los currículos universitarios, que dentro de todos los planes académicos de medicina, de especializaciones, se incluya todo este tema de la virtualidad. Y la parte de interoperar entre como una comunidad, no solo entre aseguradoras y prestadores de servicios de salud, sino involucrar a todos los distintos stakeholders que intervienen dentro del patient journey de un paciente. O sea, todas estas de plataformas de interoperabilidad vinieron para quedarse. Y el último efecto en el mercado, no el menos importante que quiero resaltar, son las decisiones de salud y economías basadas en datos. Vimos la importancia de que tiene el sistema de salud en la economía, pero para poder tomar decisiones bien informadas necesitamos acceso a los datos, necesitamos acceso a información estructurada. Entonces, todas esas posibilidades para tomar decisiones clínicas bien informadas, para poder tomar decisiones económicas bien informadas, deben estar basados en datos. Entonces, toda esa analítica de datos es fundamental para la toma de decisiones oportuna. Entonces, debemos construir en todos los distintos interlocutores en un sistema de salud, los prestadores, los pacientes, los entes gubernamentales, sistemas de información que nos permitan tener datos estructurados para poder abordar esa toma de decisiones. Andrés, avancemos al siguiente slide. Ahí, listo. Bueno, ahora, ¿qué desafíos, después de ver estos efectos que tuvimos en el mercado, cuáles son los desafíos específicos? Entonces, el primero es la supervivencia a la pandemia. Entonces, sabemos que la salud es lo que garantiza el aparato productivo de salud. Los sistemas de salud fueron puestos a prueba, es decir, tanto el sistema de salud público como el sistema de salud privado fue puesto a prueba y hoy lo que evidenciamos es que fuimos capaces de sobrevivir, es decir, tenemos sistemas de salud robustas en cada uno de nuestros países, pero vamos a enfrentar otros desafíos. ¿Cuáles? La asistencia a otras especialidades clínicas. Entonces, los pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados, pues va a haber una creciente de este tipo de pacientes. Ayer, de hecho, participé en una webinar con el Hospital Italiano en Argentina, con una óptica del síndrome post-COVID, desde la óptica de cardiología, desde la óptica renal, y nos contaban especialistas que en el síndrome post-COVID se van a ver las consecuencias de aquellos pacientes que tuvieron COVID. En el tema radiológico está la falla cardíaca, la arritmia, el infarto de miocardio. Desde la óptica renal, sabemos que los pacientes que han sido intubados o que están en cuidados intensivos y que tienen problemas sistémicos inflamatorios completos, pues desarrollan una falla renal aguda. Entonces, todos estos pacientes van a venir a necesitar atención médica. Entonces, es otro de los desafíos que vamos a tener en el mercado. El tercero, los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos dejaron de asistir a sus tratamientos, entonces se viene también una gran demanda de estos pacientes crónicos. Sabemos que la participación del paciente es la forma más eficiente y rentable de compensar ese aumento en pacientes crónicos. ¿Cómo definimos la participación de un paciente? La participación del paciente la definimos como el conocimiento, las habilidades y la confianza de ese paciente para administrar su propia salud y su bienestar. Entonces, en la medida en que ese paciente tenga mayor conocimiento, mayores habilidades y más confianza, pues va a tener mejores resultados clínicos. ¿Cuáles van a ser esos mejores resultados clínicos? Pues la menor probabilidad de ser hospitalizado o la menor probabilidad de llegar desacondicionado a una área de urgencias, va a participar más activamente sobre su propia atención y se va a adherir de una manera más fácil al tratamiento de esa afección crónica. Es más probable que aplique esa información de salud, ese conocimiento que tiene sobre su afección a estilos de vida saludable, y es menos probable que frecuente prestadores de atención de servicios de salud porque va a ser más consciente de sus afecciones crónicas. Entonces va a tomar decisiones mucho más enfocadas hacia su propio bienestar. Y el último es
los casos psicológicos y psiquiátricos, es decir, estuvimos enfrentados todos los pacientes con COVID-19 o los que tuvimos la fortuna de no tener el COVID-19 también a muchísimo estrés, y los profesionales de la salud que trabajaron con todo este tipo de pacientes también fueron sometidos a muchísima presión. Entonces se vienen todas las secuelas post-COVID desde la óptica psiquiátrica o psicológica. Entonces ahí tenemos a esos pacientes con COVID que pueden quedar con determinadas secuelas, los profesionales de la salud y los pacientes crónicos. Adelante, Andrés, podemos pasar al siguiente. Bueno, tenemos ahora, vamos a entrar en la parte de digitalización y las tendencias. Ya vimos el mercado que ocurrió, ya vimos los desafíos que tiene el mercado. Ahora miremos cómo la digitalización puede responder a esos desafíos y cuáles son las tendencias. La primera es los nuevos hábitos de consumo. Tenemos un paciente mucho más empoderado, el paciente se ha alfabetizado, el paciente hoy tiene más conciencia de sus afecciones de salud, busca en Google, o sea, esta pandemia hizo que la gente fuera mucho más proactiva y todos los pacientes, ya hay mucho más acceso en los distintos países de América Latina a Internet, entonces todos consultan de manera más rápida todo lo que se refiere a sus afecciones. Entonces ese paciente más empoderado tiene unas nuevas necesidades de atención, ya le abrimos canales diferentes de atención como el canal virtual. Esto vino para quedarse. Aquí el desafío está en prestar una experiencia de paciente a ese paciente que accede por un canal digital con una experiencia satisfactoria. El segundo es la telemedicina. La teleconsulta como proceso se expandió. En muchos países de América Latina tuvimos un crecimiento exponencial. En algunos pasamos de hacer 100.000 consultas virtuales en marzo del 2020 a hoy realizar más de 4 millones de consultas en 3 meses. Entonces, ese tema de la teleconsulta también vino para quedarse. Aquí el desafío, ¿en dónde está? El desafío está en seleccionar aplicaciones que nos permitan tener protección de datos, que nos permitan integrarnos con la historia clínica del paciente, es decir, darle una experiencia nuevamente a ese paciente a través de esa teleconsulta, una experiencia que sea satisfactoria para ese paciente. El tercer efecto es la optimización de recursos. Entonces, necesitamos contar con herramientas que nos permitan evaluar el uso de esos recursos. Sabemos que los recursos cada vez son más limitados. Sabemos que, como les mencionaba ahora, entre las tendencias estaba la parte tan grande de déficit entre la oferta y la demanda de profesionales de la salud, pero igual ocurre, por ejemplo, con equipamiento de alta tecnología. Me refiero a equipos de tomografía que fueron tan usados ahora en COVID-19, resonancia, rayos X. Entonces, es muy importante contar con herramientas que nos permitan verificar el uso de esos equipos de alta tecnología que tenemos en las instituciones de salud, es decir, verificar qué tan utilizados están, en qué momento tenemos horas valle donde podríamos tener una mayor productividad, porque en la medida en que nosotros tengamos datos e información sobre el uso de esos recursos, les daba el ejemplo de equipamiento, pero si lo miramos en cuanto a profesionales de la salud también, profesionales de la salud que hoy en día, por ejemplo, cuando atienden citas y se presentan los no-shows, es cuando los pacientes no llegan a la cita, que esos médicos puedan a través de plataformas virtuales estar atendiendo de manera paralela, on demand, requerimientos de citas clínicas para que no pierdan su tiempo. Entonces, ese tema de optimización de recursos y apoyado en herramientas digitales es una de las tendencias que vino para quedarse. El tema de los datos, las tomas de decisiones basados en datos, decisiones de compra, decisiones de salud pública, decisiones clínicas en torno a cohortes de población que tengamos sobre los distintos tipos de pacientes que tenemos que se nos presentan en una institución de salud, también vino para quedarse. Es decir, necesitamos herramientas que nos permitan explotar toda esa data para poder tomar decisiones bien informadas. Y por último, la parte de colaboración. Entonces, permitir que el paciente pueda ir entre una institución a otra sin necesidad de tener que llevar físicamente
físicamente los documentos, físicamente una historia clínica, físicamente el resultado de un laboratorio, físicamente el resultado de una imagen diagnóstica, sino realmente contar con colaboración entre empresas proveedoras de sistemas de información, startups que hoy están desarrollando tantas herramientas también colaborativas, y permitir realmente que nuevamente esa experiencia del paciente cuando va entre una institución y otra sea lo suficientemente óptima. Si hablamos, por ejemplo, de pacientes con temas cardíacos, esto adquiere muchísima preponderancia porque el paciente cardíaco generalmente viaja, es diagnosticado por decir algo, por un médico de familia, se hace un ecocardiograma, pero luego requiere una ecocardiografía en un sitio especializado y por último puede requerir un procedimiento específico también en un centro cardiológico. Es importante que este paciente tenga acceso a toda esa información de salud de manera centralizada. Entonces, a eso me refiero con colaboración. Avancemos, Andrés. Listo. Entonces, aquí tenemos las distintas ya soluciones de salud específica que nos van a permitir apoyar estas tendencias digitales y esos desafíos que tiene el mercado. Entonces, comencemos por la teleconsulta. Con la teleconsulta, como se los mencionaba, viene abriéndose el campo en todas las especialidades médicas. Aquí vuelvo y resalto el tema, lo importante es contar con herramientas que nos permitan garantizar todo el tema regulatorio en cada uno de los países en cuanto a protección de datos y segundo, el tema de integración, el tema de integrarnos con los sistemas de información o la historia clínica o el registro electrónico del paciente con la información que se tenga sobre el paciente para no tener que replicar esa información en la consulta. El tema de eHealth, que se refiere al tema de interoperabilidad, tiene un backend y un frontend. El backend es toda la parte de conectores que nos permiten conectar a todos los stakeholders, es decir, estoy hablando conectar todas las distintas instituciones prestadoras de servicios de salud, o si hablamos dentro de una sola institución de salud, podemos encontrar que tenemos también silos de información, es decir, podemos tener en una sola institución de salud un sistema de información para manejar todo lo que es la patología de los pacientes para pacientes oncológicos, pero otro sistema de información para el tema de resultados de laboratorio y otro sistema de información para el resultado de imágenes diagnósticas. Estos son silos, con soluciones de interoperabilidad podemos integrar esto. Lo más importante acá es el concepto de manejar data estructurada, es decir, data que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un resultado de laboratorio clínico y nos lo entregan en un PDF, estamos diciendo que estamos digitalizando el resultado porque nos lo están entregando de manera digital. Pero aquí hay un concepto supremamente importante que quiero resaltar el día de hoy, es que si nosotros entregamos un resultado de un laboratorio clínico en un PDF, la información realmente no, los datos no son discretos digitales, es decir, no es información estructurada, porque el PDF, cuando tú vas a hacer analítica de datos, no vas a poder mirar cada uno de los resultados del laboratorio. Entonces, con soluciones de eHealth o de interoperabilidad, tú vas a poder manejar esa analítica de datos de manera discreta. O cuando hablas en una historia clínica de un campo texto, ese campo texto, si tú no manejas de manera estructurada esos datos, no vas a poder inferir información. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un resultado de una imagen diagnóstica. Si tenemos un hallazgo incidental, por ejemplo, en una radiografía de pulmón, donde tenemos un lóbulo pulmonar de menor a 3 milímetros que requiere que ese paciente se haga un seguimiento en un año, entonces, si ese reporte es simplemente un PDF como un texto, esa información no nos va a servir. Entonces, todo este tema de interoperabilidad nos va a servir es para convertir esos datos en datos realmente estructurados y ponerlos a disposición de los distintos stakeholders para tomar decisiones bien informadas. Plataformas de seguimiento a pacientes crónicos. Aquí lo que se está dando hoy en día en el mercado es la posibilidad de poner a disposición de los pacientes crónicos en casa dispositivos que vía Bluetooth envíen el resultado de las distintas variables clínicas de ese paciente a una central de monitoreo en línea. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con falla cardíaca, a ese paciente con falla cardíaca le podemos dar un dispositivo que le permita medir su presión arterial y que le permita medir el peso del paciente. Sabemos que ambas variables clínicas inciden en el tema de falla cardíaca, entonces el paciente en su casa tiene su dispositivo vía Bluetooth, ese dispositivo
envía el resultado de su presión arterial diastólica y sistólica a una central de monitoreo, y desde la central de monitoreo están viendo en línea cuando esos resultados de esas variables clínicas se salen de los umbrales que consideramos normales para ese paciente. Entonces, ese tipo de soluciones de poder monitorear en línea a los pacientes es algo que también vino para quedarse. El otro tema acá es gestión integral de la información transversal del paciente. ¿A qué me refiero? A tener una visión holística de todo alrededor del paciente. Es decir, si nosotros queremos realmente mejorar las experiencias de nuestros pacientes, tenemos que tener la capacidad en las instituciones o en las redes hospitalarias de tener esa visión holística del paciente. Entonces, para esto requerimos tener integrada esa información clínica transversal, es decir, que un médico en urgencias pueda tener a través de un visualizador acceso a la última tomografía que se le hizo a ese paciente, pero también el último resultado clínico, pero también la última patología, y por último, por decir algo, si es un tema de próstata, el PIRAS, el resultado de PIRAS de próstata. Entonces, el tener esa información integrada de manera transversal y holística hacia el paciente es lo que nos va a poder permitir generar valor en la atención a los pacientes y tomar decisiones bien informadas a través del patient journey del paciente. El tema de la inteligencia artificial también adquiere muchísima importancia. Les voy a hablar, por ejemplo, en el tema de radiología. Se están utilizando muchísimo los asistentes de inteligencia artificial. Es decir, hoy en día viene un paciente a hacerse una tomografía. La tomografía, el radiólogo se enfoca en leer específicamente esa tomografía, pero se enfoca en hallar determinada, por ejemplo, si el paciente tiene una tomografía abdominal, o de tórax, perdón, donde le vamos a ver los pulmones, pues él se va a concentrar en evaluar los lóbulos pulmonares que hay en esa tomografía. Pero si hablamos de un asistente que tiene inteligencia artificial, estos asistentes permiten hallar una cantidad de hallazgos, los algoritmos se corren sobre esa tomografía y van a poder determinar una cantidad de hallazgos multiórganos, es decir, no solamente el algoritmo va a buscar los lóbulos, las patologías que tiene relacionadas con el pulmón, sino que me va a hacer automáticamente, por decir algo, una segmentación volumétrica del corazón, y también me va a calcular cuánto calcio coronario hay en las arterias. También automáticamente me va a hacer una segmentación de la aorta coronaria para yo poder determinar, por decir algo, aneurismas, calculando los diámetros que tengo en las 9 posiciones recomendadas por la Asociación Americana del Corazón. Me va a, por ejemplo, automáticamente hacer una segmentación de columna y de cada una de las vértebras y determinar el tamaño de cada una de las vértebras y dónde tengo desviaciones y por ejemplo, la densidad para temas de osteoporosis. Entonces, esos algoritmos de inteligencia artificial que son multiórgano, por ejemplo, específicos para una tomografía de tórax, fíjense en todo el valor agregado adicional que generan en una institución de salud, con una ventaja muy grande, que hoy son end-to-end. End-to-end significa que parten de que los equipos de imágenes de cualquier marca transmitan esas imágenes, por ejemplo, de tomografía de tórax a la nube. En la nube se postprocesan todos esos algoritmos y devuelven los resultados al PACS que existe en la institución. O sea, se adapta end-to-end al flujo de trabajo que tiene actualmente en los departamentos de radiología de las instituciones de salud. Y por último, los especialistas remotos, es decir, existe la posibilidad hoy en día en soluciones digitales de yo tener un resonador magnético, un tomógrafo localizado en una institución de salud, pero al operador experto lo puedo tener de manera remota. Es decir, yo puedo tener un operador en el equipo, en la institución, una persona que no tenga tanto conocimiento, pero de manera remota, desde su casa, puedo tener a un especialista clínico conectado hasta 2 o 3 tomógrafos o resonadores, dándole soporte en la realización de dichos estudios. Esto tiene una cantidad de aplicación y de distintos casos de uso que nos genera muchísimo valor. Entonces, fíjense en que esa virtualidad, ya hasta para la parte operacional de equipos de alta tecnología, también vino para quedarse. Adelante, Andrés, podemos pasar al siguiente slide.
Bueno, vamos a ver ahora entonces algunas soluciones de salud específicas para los profesionales de la salud y para los pacientes. En este caso estamos viendo para los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos un tablero que nos permite tener toda la información relevante para el profesional de la salud que está tratando a un paciente. Entonces, en el lado izquierdo vemos el timeline, vemos cuántas veces ha venido este paciente a la institución y a qué ha venido. Tenemos en la parte superior los resultados de laboratorio específicos. Yo puedo tener acceso a todos los resultados de laboratorio de ese paciente, de esos pacientes. Vemos resaltado aquellos en rojo que están salidos por fuera de los parámetros de referencia para ese resultado de laboratorio. Tengo todos los resultados de imágenes de ese paciente, todos los resultados de diagnóstico por imagen, es decir, las últimas tomografías, las últimas resonancias, los últimos rayos X. Tengo un histórico, un tablero, un histograma que me muestra el peso del paciente. Abajo tengo todos los diagnósticos relacionados con ese paciente. Tengo un tablero que me permite también ver todos los signos vitales del paciente y tengo toda la parte de medicación. Entonces, este tipo de tableros que permite a los profesionales de la salud tener acceso a toda esta información es el resultado de esa interoperabilidad, es el resultado de yo poder llegar a una institución de salud y con herramientas digitales poder extraer datos discretos de los hallazgos de los documentos CDA. Los documentos CDA son Clinical Document Architecture, que es un estándar establecido HL7 que nos permite tomar ese resultado clínico y ponerlo a interoperar. Entonces nos permite recuperar datos, por ejemplo, de dispositivos de atención domiciliaria, como les mencionaba ahora, y ponerlos aquí a disposición de los profesionales de la salud. Y lo último y no menos importante es que el paciente desde su portal va a poder agregar esta información. O sea, él en su día a día va y se hace un laboratorio clínico, va y se hace un estudio de imagen por diagnóstico, entonces va a poder cargar esos resultados clínicos al portal, va a decidir a qué profesional le da acceso a esta información y esto lo van a ver los profesionales de la salud en sus tableros. Adelante, Andrés, podemos pasar al siguiente. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra a un profesional de la salud conectado desde un tren. Es decir, esto ya es una realidad, es decir, no importa dónde está ubicado ese profesional de la salud, él desde un tren va a poder buscar segundas opiniones, va a poder tener conferencias clínicas con otros profesionales de la salud, va a poder tener acceso, como les mostré ahora, a toda la información de salud de un paciente. Entonces, esto es algo que vino para quedarse, ya existen estas plataformas de videoconferencia, tanto para ponerlas a disposición entre profesionales de la salud como entre el profesional de la salud y el paciente, es decir, el paciente esté donde esté y el profesional esté donde esté, a través de una videoconferencia que siga todos los parámetros de seguridad, ya tienen acceso a toda la información de salud. Andrés, pasemos al siguiente slide. Ahí dale clic a todas las, hasta el final, ahí, listo. Entonces, aquí tenemos el último slide en cuanto a soluciones para los profesionales de la salud y los pacientes. Entonces está el portal de los médicos, que ya se los mencioné, el portal del paciente, que también se los mencioné, el tema de telemonitoreo de pacientes crónicos, como les hablaba, con dispositivos en su casa, que a través de una app en un celular, ellos también reportan y pueden chatear con las centrales de monitoreo y pueden hacer videoconferencias con profesionales de la salud que estén monitoreando su estado de salud, la teleconsulta, que también hablamos de ella en detalle, y otras apps que son, por ejemplo, apps que nos permiten tener los consentimientos de los pacientes, consentimientos que para publicar información de salud, es decir, para darle acceso a profesionales de la salud a determinada información, o consentimientos informados para determinados procedimientos clínicos. Todo esto ya lo podemos hacer a través de una app. Visual Capture, el segundo donde vemos un celular con una imagen, es tener la posibilidad desde nuestro celular de capturar fotografías, por ejemplo, para temas dermatológicos. Entonces tenemos un edema en alguna parte del cuerpo, nos tomamos una foto y automáticamente la subimos al portal del médico referente. El médico va a tener acceso a esa información.
los resultados clínicos, los resultados de laboratorio, los resultados de diagnóstico por imagen, todos estos resultados a través del celular del paciente, que el paciente pueda acceder a su portal, al portal del paciente, no solo a través de un browser, a través de un computador, sino también a través de su celular. Esto vino para quedarse. Y por último, la parte de las conferencias clínicas que les mencionaba, poder yo acceder a profesionales especialistas en cualquier parte del mundo, tener plataformas que nos permitan integrar a esos profesionales de la salud desde cualquier parte, para segundas opiniones, para casos complejos, para rondas específicas de alguna especialidad. Todo esto es lo que nos permite todas las soluciones de e-health, las soluciones de interoperabilidad. Y por último, Andrés, yo creo que te falta ahí dar 2 clics. Ah, no, ahí ya los, a ver, yo miro. Ah, no, ahí están, que son la parte de los estándares y la parte o sea, todo esto cumpliendo los estándares en salud, es decir, los estándares como HL7, los estándares como Integrated Healthcare Enterprise y toda la parte de analítica de datos. Entonces, en resumen, el mensaje que les quiero dar el día de hoy es, después de todo este efecto del COVID-19, los efectos que tuvimos en el mercado, el tema de la digitalización vino para quedarse. El desafío principal es en ser capaz de integrar todas estas tecnologías hacia nuestros flujos de trabajo para generar una experiencia del paciente cada vez más centrada en el paciente, generándole más valor a su resultado clínico y también ayudando a que los profesionales de la salud tengan acceso a la información oportuna en el momento oportuno para poder presentar el tratamiento correcto al paciente correcto en el momento correcto, que es lo que se refiere a medicina de la precisión. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ahí ya puedes dar, ahí ya están mis datos en el momento en que necesiten contactarme, con el mayor de los gustos. No sé si tenemos alguna pregunta. Claro que sí, agradecerte, Natalia, agradecerte. Vamos inmediatamente con una pregunta. Nancy Consuelo le pregunta, en el sistema de salud de Colombia, la dificultad de apropiación de la salud digital es identificar el modelo de negocio. ¿Qué experiencia tiene en ese aspecto? Muy importante tu pregunta, muchas gracias. Mira, los proveedores hoy de soluciones digitales, todos nos hemos abierto a modelos de negocio flexibles, es decir, lo que antes se daba en el mercado, que era que las compañías proponían un modelo de negocio y era la forma en que se debería trabajar, o sea, no había esa flexibilidad, ya no existe. Es decir, hoy en día los líderes en el mercado con soluciones tecnológicas están abiertos a cualquier modelo de negocio, a modelos de negocios que no necesariamente hacen que las instituciones, por ejemplo, tengan que invertir y sacar capital, sino que está muy orientado a OPEX, a trabajar con soluciones pagando por un servicio, es decir, no ya adquirir soluciones de software donde yo tengo que adquirir un activo como es una licencia de software, sino yo pago por usar. Es uno de los donde está habiendo mayor flexibilidad, a tener riesgo compartido, a integrar, por ejemplo, te hablo en el tema de pacientes crónicos, nosotros desde Siemens, por ejemplo, podemos ofrecer soluciones donde no solamente ponemos la solución de software, sino que también integramos esos dispositivos que yo les hablaba ahora, como los medidores de presión arterial, las pesas electrónicas, el celular para la APP del paciente, lo podemos integrar dentro del modelo de negocio. Entonces, los modelos de negocio son cada vez más flexibles y más adaptables a las necesidades específicas que tienen o los entes gubernamentales o el sector privado. Interesante. Te agradecemos una vez más, Natalia, por esta brillante ponencia. Nosotros vamos a proseguir. Vamos a proseguir con el desarrollo de nuestro temario que tenemos para hoy. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Lo que viene a continuación es un...